Bueno, Alta Médica es un plan de salud que tenemos en nuestro sanatorio, por el cual le brindamos al asociado una atención integral de salud. Cuando hablamos de integral quiere decir no solamente en el aspecto médico, o sea, el socio puede utilizar todas las prestaciones del sanatorio, de diagnóstico, de tratamiento médico, internación, más todo lo que hace a su salud mental, psicología, planes de prevención, talleres de yoga, de teatro. Todo lo que brindamos a la población en el sanatorio lo puede utilizar con valores preferenciales y bonificados, en muchos casos entre un 40 y un 50% más barato de lo que normalmente cuestan. La idea de este plan, cuando surgió, es porque vimos que había una brecha muy grande entre aquellos que no tienen ninguna cobertura y no quieren ser atendidos en el hospital público, y aquellos que tienen una prepaga. En el medio existe una brecha muy grande que están sin posibilidades. Entonces, nosotros se nos ocurrió este tipo de cobertura, este plan, en el cual no es una obra social ni es una prepaga, porque todas las prestaciones que nosotros brindamos se abonan, pero se abonan a valores que se pueden pagar con una cuota muy baja, realmente una cuota que es muy accesible y que tratamos de incluir en el plan familiar a todos, no solamente como es habitualmente un titular con su esposa o esposo y los hijos, sino que acá un plan familiar puede ser el abuelo con sus nietos, el abuelo con sus bisnietos, un titular con su hermana o hermano. Queremos incluir a todos. Lo que nosotros llamamos pertenecer al sanatorio o ser parte de nuestro sanatorio es una cuota muy baja, y eso le permite acceder a todos los estudios, a todos los tratamientos a valores realmente bajos. Además de eso, nosotros en cierta forma premiamos la permanencia en los planes. Hay distintos planes y como premio nosotros les otorgamos gratuitamente, por ejemplo en algunos planes, 5 o 6 consultas con distintos profesionales al año gratuitas, un chequeo al año gratuito, que ese chequeo incluye análisis de 10 determinaciones de análisis de sangre y orina, radiografía de tórax, frente y perfil, electrocardiograma y la consulta con el clínico. Eso lo tienen en forma gratuita una vez al año cada integrante del plan. Por otro lado, periódicamente hay promociones, chequeos de salud femenina, chequeos prostáticos, chequeos de diabético, a valores muy económicos. Lo mismo la participación en los talleres de lo que llamamos nosotros espacio salud, que son de yoga, de teatro, de escritura. O sea, nosotros queremos llegar a dos tipos de personas. Una es a las que yo les conté que no tienen ningún tipo de cobertura y que se atienden en el hospital público. Se atienden bien, pero con las demoras que ya todos conocemos para las consultas, para los análisis. Y otra es hacia aquellos que sí tienen cobertura, una obra social o PAMI, y quizá nosotros les podemos servir de complemento. Se atienden por su obra social, pero quizá se tienen que operar y el prequirúrgico lo tienen muy lejos en el tiempo. Bueno, acá lo pueden hacer rápido, o tienen que hacerse análisis más rápido. Entonces, que nosotros sirvamos de complemento a ellos. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas.
y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Luigatur reitera que los viajes de abril, mayo y junio que fueron suspendidos se llevarán adelante a partir de septiembre. Quienes no puedan participar soliciten oportunamente su nota de crédito. Luigatur, que es un pasaporte para el mundo, como desde hace 38 años, les envía un fuerte abrazo a todos sus amigos y espera verlos muy pronto. En cuanto a las aseguradoras de riesgos del trabajo y el COVID-19, lo que tenemos para contarles es que el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto mediante el cual presume a la enfermedad COVID como una enfermedad profesional. Este decreto utiliza y emplea el término presume. ¿Cómo debemos entenderlo? No da por sentado que ese trabajador que tiene COVID se ha contagiado en el ámbito laboral. Entonces, en definitiva, este decreto no viene a introducir demasiados cambios normativos a los que ya existía antes del dictado de este decreto. En cuanto a esta presunción de que ese trabajador que tiene COVID se contagió en el ámbito laboral, la comisión médica es quien va a determinar el carácter de enfermedad profesional del COVID en ese trabajador. Para esto, el trabajador o trabajadora debe iniciar el procedimiento ante las comisiones médicas asistido por un letrado patrocinante a fin que la comisión médica determine en definitiva si el trabajador o trabajadora se ha contagiado en el ámbito laboral. Ante la pregunta si todos los trabajadores contagiados con COVID se encuentran protegidos y resguardados por este decreto, la respuesta es que no. Solamente rige para trabajadores que se hayan mantenido prestando servicios durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, rige para trabajadores que hayan estado vinculados a la prestación de servicios esenciales. Es importante destacar que si un trabajador sufrió un accidente de trabajo durante el tiempo de vigencia de la cuarentena, la aseguradora de riesgo del trabajo está obligada a brindarle las prestaciones médico-asistenciales hasta la total curación. Además, en caso de corresponderle, también la aseguradora estará obligada a abonar la indemnización. Para el inicio de los trámites de indemnización o para el inicio del trámite para que la comisión médica reconozca al COVID como una enfermedad profesional, en todos los casos llevan patrocinio jurídico, es decir, que siempre el trabajador damnificado por un accidente o una enfermedad profesional va a necesitar del patrocinio jurídico de un abogado. Es importante destacar que el personal de salud tiene un tratamiento distinto al resto de las demás actividades en cuanto a que tiene una protección más prolongada en el tiempo y además que se presume que un trabajador de salud contagiado con COVID se ha contagiado por motivo de sus tareas, por motivo de su actividad y no tiene nada que acreditar. En cuanto al tiempo de esta protección, bien, cuenta con 60 días más que el resto de las actividades, es decir, la protección se extiende desde el inicio de la cuarentena hasta los 60 días posteriores a la finalización del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. En caso que exista alguna duda, ya sea el trabajador o trabajadora contagiado o algún integrante de su grupo familiar, se puede comunicar a nuestro teléfono de línea 5434-4400 o se puede comunicar a nuestro WhatsApp 112-857-8057 o bien hacerlo a través de Instagram @angeirabogados y al ponerse en contacto con nosotros le evacuaremos sus dudas y lo guiaremos en los pasos legales a seguir a fin de resguardar la salud y los derechos del trabajador afectado.
servicio que en realidad brindamos un espectro muy grande de estudios, sobre todo en lo inmunohematológico. Desde el mes de abril hemos creado el consultorio de estudios inmunohematológicos. Es de gran importancia porque normalmente en hemoterapia uno habla de los 3 pilares de la especialidad, que es la donación de sangre, la transfusión y los estudios inmunohematológicos. Normalmente todos hablamos de la donación, que es fundamental porque sin donación, sin sangre, yo no puedo llegar al segundo paso, que es la transfusión, ¿sí? Y como es un bien finito porque es escaso, no se puede conseguir de otra forma que no sea a través de la donación, no hubo forma de replicarlo en forma industrial. La donación es fundamental. Nosotros, por una cuestión de preservar a nuestros donantes y de brindarle lo mejor, no atendemos más en la clínica, sino los derivamos al centro regional en Ramos Mejía, donde es un centro en que es únicamente para donación de sangre, los tiempos son más acortados que espera el donante, el lugar está adaptado únicamente para la donación de sangre. El otro pilar muy importante es el tema de la transfusión, que eso va a depender de la evolución, de cómo va a evolucionar el paciente, cómo va a evolucionar su patología, que va a depender, por un lado, de la sangre que yo obtuve del donante, la mejor calidad de sangre, el mejor procesamiento, y va a depender de la tercera pata, que es el estudio inmunohematológico. Durante años la clínica constaba de un jefe y 5 técnicos: Claudia Gómez, Patricia Lori, Lina Mancilla, Marina Ayala y Sofía Hernández. Y a partir de abril tenemos una nueva técnica, Camila Castro, que se dedica únicamente a estudios inmunohematológicos. ¿Cuál es la importancia? En la sangre puede haber anticuerpos de diferentes tipos, anticuerpos entre virus, bacterias, pero puede haber la formación de anticuerpos a glóbulos rojos, ¿sí? Por embarazos, por transfusiones o por patologías autoinmunes. Entonces, cuando un paciente ingresa a quirófano y pasa previamente por hemoterapia, yo hago la investigación de estos anticuerpos. Hago la investigación de los anticuerpos y sé si voy a tener sangre en reserva para el momento quirúrgico. Si un paciente se tiene que transfundir, yo hago este estudio para asegurarme que la sangre que yo le pase a ese paciente no solamente mejore la patología, mejore su anemia y no le vaya a complicar por anticuerpos que no deberían estar presentes. Y la tercera población que se ve beneficiada de esto son las pacientes embarazadas, porque estos anticuerpos que van hacia los glóbulos rojos afectan también los glóbulos fetales y a la enfermedad hemolítica recién nacido. Entonces es fundamental este estudio. Habitualmente en la mayoría de las clínicas privadas o los hospitales de pequeña complejidad se hace la búsqueda del anticuerpo. Sé que tiene un anticuerpo. ¿Qué hago con esto? Nada. Yo le tengo que poner nombre y apellido. Nombre y apellido porque no todos van a actuar igual, no todos van a producir enfermedad hemolítica recién nacido. Entonces es muy importante ponerle nombre y apellido. Y en las embarazadas, además del nombre y apellido, ¿cuánto tiene? ¿Tiene poquitito y va a ser cuál puede ser el daño fetal o tiene mucho? Nosotros hoy en la clínica estamos haciendo todo esto. Identificamos, ponemos nombre y ponemos nombre, apellido y cuánto tenemos. Y le hacemos el seguimiento. Entonces, cada embarazada que viene por primera vez, sin saber nada de esto, le hacemos una pequeña entrevista. ¿Cuántos embarazos tuviste? ¿Algún bebé estuvo en neo? ¿Alguno estuvo en lámpara? ¿Alguno nació amarillito? Y eso ya nos da una idea de lo que vamos a encontrar a posteriori. Entonces, realmente hoy, este estudio estamos brindando algo que no se brinda en la mayoría de las clínicas y que ahora lo estamos haciendo. Hay veces que sí debemos derivar la muestra y se hace la hemoterapia del Hospital Posadas, un centro nacional de referencia, pero es ya cuando excede totalmente las necesidades básicas de un servicio. Y realmente para nosotros es muy, muy importante, es muy nuevito además, hubo mucho trabajo porque hubo que comprar nuevos insumos, nuevos reactivos, tener un personal propio para esto, que todos los colegas de la clínica estén preparados, que ahora hay esta nueva prestación. Nosotros, hemoterapia se vive básicamente en el método tradicional, que son tubos, que en realidad comentamos el gasto de tubo y de reactivos, y otro método en gel. Nosotros seguimos con método en tubo. Es prevenir tener una complicación en algo que no debería tenerlo, como es una transfusión o un embarazo. Saber que no vamos a tener un problema más agregado, es fundamentalmente esto.
Comunicar con efectividad como nunca antes es fundamental para las pymes. Los videos generan la mayor atención. Realizados profesionalmente, distribuidos en medios masivos y con la mayor cobertura regional en todos los dispositivos. Tu pyme con teleservicios puede hacerlo a pesar del coronavirus.